Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Para mí es un grato honor volverlos a ver y más que nada que aquí está nuestro presidente. Y pues para darle el mensaje de bienvenida, le cedo la palabra a nuestro presidente José Manuel López Campos. Por favor, para el mensaje de bienvenida. Pues me da muchísimo gusto poder participar en esta reunión de la Coordinación de Síndicos del Contribuyente, en estas jornadas de los derechos de los contribuyentes, la 20ª reunión, 20 reuniones que han tenido constante y permanentemente, todas de no solamente muy buen nivel, de alto contenido en materia de información. Y hoy es para mí especialmente de interés, o sea, para acompañarlos, porque se hablará de un tema que cobra cada vez más relevancia en la representación que tiene Concanaco ante el comercio, los servicios y el turismo, que es el comercio electrónico. Y hablar de los problemas que puede tener el llevar a cabo las operaciones en temas de materialidad en comercio electrónico, es uno de los aspectos, uno más de los aspectos en los que se tendrá que tener especial cuidado en un servicio intangible como es las plataformas digitales, pero que de manera real cada vez se vuelven más frecuentes para el comercio y para los servicios y para el turismo. Yo le agradezco a Octavio de la Torre el interés que tiene en llevar a cabo estas jornadas. Les doy la bienvenida a todos en esta ocasión y le agradezco mucho a su invitada, la delegada de Aguascalientes, de Prodecon, para la plática que se llevará a cabo. Sin más, yo no les quito más tiempo, es más importante lo que ustedes tienen que decir y compartir que escuchar o sea, discursos protocolarios. Muchísimas gracias a todos, es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias, presidente, por su mensaje. Y también le damos la palabra a un mensaje a Héctor Tejada para un mensaje. Nuestro tesorero, no sé si se... Sí. ¿Cómo están a todos? Saludarlos. Pues yo la verdad, aquí con la asistencia de José Manuel, que le agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta reunión que Octavio de la Torre ha trabajado tanto y que como sabemos esta es la 20ª, es la reunión número 20 de la Prodecon, que la verdad pues estamos muy orgullosos de esta participación de la Prodecon con la Concanaco. La verdad es que hemos recibido un apoyo pero inigualable de este tiempo. Muchísimas gracias a mi amigo Octavio de la Torre por hacer posible este tour de reuniones. También quiero saludar a Ildefonso Martínez Rivas, el síndico estatal de Aguascalientes, y Ildefonso Gras, por hacer posible esta reunión. Al consejero Alwin Ramírez, que siempre nos ha dado también el apoyo, muchísimas gracias. A Salvador Sebastián Mauricio, que ahorita vamos a tener también la reunión Centro Occidente a las 5 de la tarde, que pues se va a empalmar un poquito con esta, pero cuando termine esta, los que puedan acompañarnos también va a tener temas de mucho interés. Y pues quiero darle más que nada el agradecimiento a nuestra amiga la delegada en Aguascalientes de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a la licenciada Pamela Yadira Cuevas Mendoza. Muchísimas gracias por acompañarnos y hacer posible esta reunión. Quiero decirles que en esta charla llamada Materialidad en las operaciones en materia de comercio electrónico, la delegada nos explicará cómo se aplica la nueva ley de comercio electrónico no solamente de productos, sino también de servicios como hospedaje temporal y plataformas para televisión y música. Nosotros estamos muy satisfechos por los logros obtenidos, pues como Concanaco siempre luchamos por un piso parejo y afortunadamente se ha logrado, por lo que hoy podemos considerar que este es un logro de la Concanaco gracias a las gestiones de nuestro presidente y de nuestro amigo Octavio de la Torre. Muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias, Octavio, por desde hace 2 años esto se estuvo gestionando, desde hace 2 o más años esto se estuvo gestionando y ahora ya es una realidad. Muchas felicidades a los dos por este logro y muchas gracias también por el apoyo para
para tener un piso parejo ya con estas plataformas digitales. Como les digo, esta es la 20ª reunión. Tendremos, al parecer, 4 más por lo pronto, pero pues la verdad es que le estamos dando la vuelta a toda la República Mexicana. Por ahí ya tienen las fechas en la misma liga, nos pasan todas las fechas y no quiero extenderme más. Yo les reitero el apoyo de la Tesorería de la Confederación y también de forma personal. Muchísimas gracias. Te paso la palabra de regreso, Alfonso. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, ya sin más preámbulos, voy a leer la reseña de nuestra expositora, la licenciada Pamela Yadira Cuevas Mendoza, abogada egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, con maestría en impuestos por parte del Instituto de Especialización para Ejecutivos, maestría en Defensa Fiscal por parte de la Barra Nacional de Abogados, diplomado en Derecho Procesal Fiscal. Se ha desarrollado como abogada litigante en materia fiscal en la iniciativa privada, en el sector público, ha colaborado en la Sala Peninsular del entonces Tribunal Federal de Justicia y Administrativa en la ciudad de Mérida, Yucatán. Posteriormente, en el 2012, inició como asesor jurídico participando como fundadora de la delegación Quintana Roo de Prodecon. En su formación como funcionario público de Prodecon, ha sido subdirectora de Aduanas y Comercio Exterior por la Subprocuraduría de Protección de Derechos al Contribuyente de la Ciudad de México, de mayo de 2015 a noviembre de 2017. Fue subdelegada estatal de Quintana Roo y a partir de diciembre de 2017 fue nombrada delegada estatal actualmente de la Delegación de Aguascalientes de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. En el ámbito académico, ha sido profesora en licenciaturas y maestrías, impartiendo clases en materia de Derecho Fiscal y Administrativo, escritora del artículo en materia fiscal, autora del libro 101 historias de terror vividas por el contribuyente en México. Sin más, licenciada, le cedo la palabra. Muchas gracias, Ildefonso. Pues nuevamente estamos aquí. La verdad es un gusto verlos, saludarlos, saber que todo ha transcurrido hasta cierto punto con normalidad. Y bueno, como lo habíamos platicado y habíamos pactado en la última participación que tuvimos aquí, el honor de estar con ustedes, con Canaco, pues empezamos a hablar sobre el tema de la materialidad de las operaciones. De hecho, esta es la segunda parte de la primera plática que dimos. Y la verdad es que sí tengo que confesar que el tema me emociona bastante, el tema de materialidad de las operaciones, pero también tuve por ahí que ponerme a estudiar muy entusiasta porque de hecho hay muchas cuestiones que van a la vanguardia. El derecho es obviamente progresivo y en este caso me topé con muchas cuestiones muy afortunadas que el día de hoy les voy a compartir. Quizá el motivo precisamente de hoy, de estar con ustedes nuevamente, pues es platicar esa segunda parte, pero también comentar ciertas particularidades importantes que como delegación Aguascalientes fuimos detectando en aproximadamente mes, porque fue hace como un mes que nos vimos más o menos. Entonces, voy a permitir compartir la pantalla de mi presentación. No sé si ya la pueden ver, si ya la pueden visualizar. Sí, ya se está viendo. Perfecto. Sí, ya está muy visible, bien. Gracias. Muchas gracias. Pues, en efecto, como les comentaba, hoy en día quiero seguir comentando el tema de la materialidad de las operaciones. Estamos viviendo actualmente un mundo digital. Efectivamente, hablamos del 69B, hablamos de la inexistencia de las operaciones, de la materialidad de las operaciones en los actos de comercio, pero tal como lo pactamos, pues queremos aterrizar cómo sería evitar o esta prevención en este mundo digital. La revolución tecnológica ya está presente, nos está rebasando. De hecho, pues ahorita tenemos la oportunidad de encontrarnos, de vernos las caras y de platicar y de hacer ahora sí, un feedback y una retroalimentación de ideas, obviamente a través de una plataforma digital. Entonces, pues es importante que el día de hoy, si nuestras operaciones comerciales, los actos de comercio que actualmente pues son los que llevan en la batuta en la economía de cualquier país,
pues es importante saber de qué manera yo como empresario, como participante, como asesor, como funcionario público, puedo tener una idea de cómo administrar este mundo digital al momento también de administrar mis finanzas. Quizá a lo mejor no podamos ahondar tanto en el tema de plataformas digitales o en una cuestión encaminada también con la reforma, pero con muchísimo gusto también ahí en conjunto con nuestro compañero Oscar y con Ildefonso y con la Concanaco podamos hacer ahora sí que una próxima participación, a lo mejor también en conjunto con otro compañero delegado que el de Nuevo León está ahorita muy al pendiente con el tema de las plataformas digitales, pero lo que sí quiero compartirles hoy es precisamente lo que averiguamos, los puntos finos y obviamente la importancia de esto que en algún momento puede volverse una prueba. Es decir, la forma en cómo yo voy a administrar mis finanzas, mis actos de comercio, mi operación como empresario y en algún momento puede servirme de base para que sea una prueba contundente y sobre todo con eficacia plena. Primero, pues para empezar, cuando hablamos del tema del mundo digital, es muy importante tener en cuenta la planificación de los negocios online. Hoy al día yo creo que, digo, si nosotros como institución y concretamente como delegación, casi el 90% de nuestros servicios en lo que va del año han sido de vía remota, es decir, hemos podido contactar y darle servicio a los contribuyentes a través de teléfonos, aplicaciones digitales, correos electrónicos y todo ese tipo de cuestiones, pues cuánto y más un empresario, un negocio que se dedica al tema de producción, venta y distribución de servicios, ¿no? Entonces, en este caso, la planificación de los negocios online es muy importante tener en cuenta que el e-business, que es prácticamente estos negocios que se hacen de manera digital, son una estrategia global. Y dentro del e-business tenemos al e-marketing y al e-commerce, que es donde nos vamos a enfocar un poquitito más en nuestras próximas diapositivas. Ya una vez que tenemos claro que el negocio es la parte global que incluye al tema del marketing y al comercio, que es la compra y venta de bienes y servicios, pues ya es a partir de ahí en donde yo tengo que saber cómo mi modelo de negocios, mi forma de trabajar puede ser completamente digital o puede ser precisamente parcial, porque a veces no necesariamente la forma o mi manera de administrar mis finanzas o mis negocios tienen que ser netamente online. A veces son una parte presencial o una parte digital. Por ejemplo, el tema del e-marketing ya es indispensable, ya es necesario que casi todas las empresas o los que se dedican a la compra y venta de productos, de bienes y servicios tengan ese marketing, esa publicidad que les da el marketing a través de la vía digital. Sí, porque pues prácticamente antes podíamos hablar que hasta nos podíamos anunciar en la sección amarilla, ¿no? Ahorita la sección amarilla pareciera ser que pasó a ser letra muerta y ya hay una sección que es pues netamente en línea o digital, ¿no? Entonces, sí es muy importante establecer que para el tema de la materialidad, ya sea que yo haga mis negocios completamente online o los haga de una forma mixta, no hay un ABC. Yo no les puedo decir de qué manera ustedes pueden acreditar esa materialidad de sus operaciones en el comercio digital, porque yo no sé cómo trabaja tu empresa. Pero creo que estas bases de las que vamos a platicar ahora, pues es importante conocer en dónde estamos posicionados y a partir de saber en dónde estamos posicionados, saber qué herramientas puedo usar de las que ya existen o puedo implementar a mi modelo de negocios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues como ya vimos, del e-business surge el e-marketing y el e-commerce y viene, por supuesto, el comercio electrónico, que ya viene inmerso dentro de la manera de hacer negocios de forma online.
El término comercio electrónico o e-commerce, como le conocen de forma anglosajona, pues es la compra y venta de productos o servicios a través de Internet y redes informáticas. Esto pues prácticamente a partir de nuestra emergencia sanitaria que se dio a nivel global mundial, pues nos dimos cuenta que sí tiene ventajas, que sí tiene desventajas, pero también tiene muchísimas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues puedo ampliar mi base de datos de clientes y de empresa, ampliar mi horario comercial, inclusive mejorar la comunicación o retroalimentación, el dichoso feedback con los clientes y los proveedores. Esta parte es muchísimo, muy importante y más adelante vamos a ver que este feedback y esta retroalimentación que se da entre los proveedores y los clientes pueden ser una herramienta sustancial para demostrar que mi operación sucedió y sigue, obviamente, seguirá sucediendo en el futuro. La empresa pues puede reducir también ampliamente sus costos, producción, personal, administración. Obviamente es muchísimo más cómodo para muchos clientes el tema de explorar ofertas, servicios, cotizaciones, en fin. Pero también debemos de conocer que si estamos hablando de un negocio online, es decir, netamente comercial, pues prácticamente hay diferentes tipos. Los que voy a mencionar no son los únicos, hay muchísimos otros, pero estos son de alguna manera los, vamos a decirlo así, los más conocidos. Por ejemplo, tenemos el business to business, que es el B2B, como le dicen, que es la compra de un servicio o cuando una empresa necesita un determinado servicio, pero básicamente lo que te ofrece el B2B es un posicionamiento en el mundo digital. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, la empresa de Ricardo necesita ser posicionada, vamos a llamarle en alguna plataforma, en alguna red, por ejemplo en Facebook es muy común, ¿no? En donde de repente a veces platicamos con alguien en WhatsApp o en un correo, o a veces lo mencionamos, es que estoy planeando comprarme, no sé, una cámara digital y de repente pareciera ser que el Facebook o la red social o tu teléfono te está escuchando, porque sí nos están escuchando, están conectados 24/7 y te empiezan a salir anuncios precisamente en tus redes sociales acerca de cámaras digitales, cámaras vintage, cámaras X, las cámaras que existan en el mercado. Entonces, este es un ejemplo. Cuando tú de repente necesitas ese posicionamiento, hay empresas que se dedican al SEO, en donde prácticamente estas empresas te ofrecen posicionar tu producto, posicionar tu servicio en todas las redes sociales de consumidores que normalmente tienen ese rango de compra. Entonces, pues pareciera, sí, efectivamente nos escuchan. Cuando yo hago esa contratación con esa agencia de posicionamiento, pues básicamente hay un pacto. La verdad es que nunca he contratado personalmente con esas empresas, pero mi hermana sí, y en algún momento me dijo que a ella le vendían el tema de horarios, ¿no? Vas a aparecer en ciertos horarios específicos en Facebook o en Instagram. Y es a partir de ahora en donde tu bien, tu producto, tu servicio empieza a posicionarse en ciertas horas, en ciertos días, en ciertos momentos para diferentes páginas o redes sociales. Y pues básicamente, obviamente cuando encuentran algún posible consumidor, pues la publicidad o la propaganda aparece de manera más, ahora sí que consecuente en las páginas de los próximos o futuros consumidores. El B2C, también conocido como Business to Consumer, que básicamente está enfocado a las compras online. Aquí básicamente son personas que se dedican a comprar productos o servicios por internet y básicamente pues, a ver, permítanme tantito, voy a apagar mi cámara porque estoy teniendo un poquito de interferencia. Sí te escuchamos bien, delegada. Y Muchas gracias. Te vemos perfectamente bien también. Entonces, muchas gracias. No te agobies. De hecho, está muy interesante. Y sí es cierto que era la segunda temporada del e-commerce, pero ahora con materialidad. Entonces, te agradecemos mucho. No, el al estudio que le contrario. dedicaste. Sí, Adelante. muchísimas gracias. Y bueno,
Hablando del B2C, que es el conocido Business to Consumer, pues básicamente son las empresas que compran esos productos o servicios por Internet. Sí, efectivamente, aquí podemos mencionar algunas ya muchísimo muy conocidas como Amazon, como eBay, pero aquí la diferencia es que el vendedor pues elige su red de marketing. Entonces, pues básicamente es a partir de la red de marketing en donde él va a contratar y a partir de ahí va a empezar a ofertar el producto o el servicio. El C2B, que es el Consumer to Business, esa es otra forma de comercio electrónico. Básicamente, pues consiste en que el consumidor ahora será el encargado de presentar cuáles son sus exigencias, qué es lo que necesita, cuáles son los productos o servicios que requiere y a partir de ahí la empresa que lo ve, vamos a imaginarnos que estamos en un bazar y tú vas y hay una barra en donde los consumidores ponen sus requisitos, ponen sus exigencias y los vendedores los escuchan y de acuerdo a las características que pida el consumidor, pues básicamente es el vendedor el que va a llegar a ofertar el servicio o el bien. Estas son diferentes redes de solicitudes y bueno, aplican diferentes, inclusive plataformas de servicio. Vamos a poner un ejemplo, el tema de esta plataforma digital como Airbnb, también es una manera, si bien el vendedor es el que pone ahí las características del inmueble, también tú como consumidor haces un checklist de lo que necesitas y a partir de eso, cuando te registras en la plataforma o cuando ingresas, a partir de eso surgen las diferentes modalidades de ofertas en la renta de inmuebles. Otro tipo de e-commerce, a ver, es que luego se atora, se congela un poquito la pantalla. Ahí está. Otro tipo de e-commerce es el B2E, el Business to Employ. La verdad es que es muy rara. De hecho, yo cuando estuve investigando acerca de este tipo de negocio online, pues básicamente no es muy común, es muy coartado, va más en común o enfocado a temas como aerolíneas o vamos a decir esta empresa que se dedicaba a vender paquetes vacacionales, que se me acaba de ir el nombre. Pues básicamente ellos hacen como un tipo de venta insourcing, es decir, el empleado es el que goza de las ofertas que saca el empleador a partir de a lo mejor vuelos en semanas vacacionales, con descuentos en viajes pues impresionantes o paquetes vacacionales. Entonces a partir de ahí es una forma de comercio interno que hacen las empresas también pues para aprovechar el tema y no dejar una merma en los servicios o en los bienes que estén ofertando o que estén vendiendo. Y el otro servicio online es el C2C, el Consumer to Consumer. Básicamente también es un tipo de comercio electrónico. Aquí básicamente lo que hacen los usuarios es subir lo que están vendiendo. Normalmente son muebles usados o no usados o nuevos. Vamos a hablar aquí, es más común Amazon, eBay, Mercado Libre. Aquí la desventaja es que no siempre el producto que ofrece el vendedor pues viene con una garantía como si fuera nuevo o se garantiza la entrega en un estado pues prácticamente genuino o donde tenga algún daño, porque pues sabemos que en este tipo de plataformas es muy común que se vendan productos usados, a veces el vendedor sí lo dice, a veces no lo dice, pero aquí es muy importante la calificación que les dan los consumidores a diferentes vendedores y básicamente la responsabilidad pues es entre vendedor y comprador. Sí hay una cierta responsabilidad limitada para la plataforma, pero normalmente se trata del tema de pago, pero pues la entrega y la calidad pues no siempre aseguran un reembolso o una devolución. Y el último que les traje el día de hoy es el B2G, Business to Government. Pues básicamente este es el modelo de negocios que usan muchísimos gobiernos en el mundo, sobre todo por el tema de las encuestas.
conocemos a diferentes plataformas encuestadoras que ya son netamente online. De hecho, YouTube ya es una plataforma que realiza ciertos tipos de encuestas también para el gobierno. Tenemos a la dichosa consulta Mitofsky, México Opina y muchísimas. Cuando estuve revisando, yo creo que sí, fácil me encontré más de unas 70 u 80 plataformas que se dedicaban al tema de la encuesta online y que precisamente en algún momento le habían dado un servicio a un gobierno, no exclusivamente mexicano, podía ser de cualquier otro país. Pero básicamente pues estamos viendo que el gobierno ya hace un uso de este tipo de negocios. ¿De qué me sirve conocer cada uno de los tipos de comercio electrónico? A lo mejor pues lo importante no es eso, lo importante es saber que si yo trabajo a través del comercio electrónico y hago actos de comercio electrónico, saber en qué modelo estoy posicionado. Nosotros, más bien la pregunta que nos deberíamos hacer como empresarios es, ¿tengo algún modelo de negocios que se parezca a alguno de los que ya vimos o algunos de los ya existentes, vamos a llamarle así, en la doctrina contemporánea? Creo que es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. Y bueno, ya pasando al siguiente tema y aprovechando que precisamente estamos hablando de conocer mi modelo interno y externo de negocios, también el día de hoy quisiera platicarles un poquito acerca del compliance fiscal. ¿Por qué? Porque viene ahora sí que en conjunto con un tema de una buena administración, no solo financiera, sino jurídico-fiscal. Ya existe, como todos sabemos, el tema de la materialidad de las operaciones, pues la autoridad viene y normalmente quiere ver, quiere palpar lo que se supone que hiciste en X número de ejercicios para saber si realmente la operación existió o no. Y como hemos dicho y como siempre repito, el tema más importante, aparte de conocer mi modelo de negocios, es saber qué tan administrado soy. El tema del compliance fiscal, por si algunos no lo han escuchado, pues ha tomado muchísima fuerza en los últimos tiempos porque es una auditoría introspectiva de lo que hago bien y de lo que hago mal. Esto, pues obviamente es con el fin de mitigar los riesgos legales fiscales a través de procedimientos adecuados como el establecimiento de políticas internas de actuación, detectar cuál es la parte en donde existen más áreas de oportunidad para mejorar y gestionar las posibles consecuencias del incumplimiento de obligaciones regulatorias en todas las materias, no solo en la fiscal. A lo mejor si tengo en algún momento un tema, no sé, con sanidad o algún tema con algún registro de alguna marca o patente, también el compliance interno y no solo el fiscal sirve para detectar cuáles son esas áreas de oportunidad. Entonces, el compliance fiscal básicamente no lo van a encontrar dentro del gobierno. Nosotros como Prodecon no podemos ofrecer un compliance fiscal como tal. Sí podemos asesorar y quizás si ya detectamos algunas áreas de oportunidad o riesgos legales fiscales, podemos decirle al contribuyente que quizá pudiera mejorar. Sin embargo, no es nuestra exclusividad. El compliance fiscal ya está siendo ahora sí que una asesoría por parte de, valga la redundancia, asesores externos que se dedican a monitorear y alertar a los empresarios de esos futuros riesgos. Entonces, inclusive esto surgió y se puso ahora sí que muy obligatorio con el tema de la ley de lavado de dinero. Fue cuando empezó a surgir a partir del lavado de dinero, en donde las empresas tenían que hacer un énfasis y sobre todo una administración interna, y a partir de ahí empezaron a surgir compliance en diferentes áreas y actualmente ya hay muchos asesores que ofrecen el tema en materia fiscal. Pero bueno, aterrizándolo a la materia fiscal, es muy importante que cuando tú como empresario decides contratar algún tipo de compliance en materia legal, la que tú quieras, es importante que verifiques que por lo menos cuente con estos requisitos. El asesor externo, preferentemente
Puede haber un interno también, como no, pero normalmente les decía, a veces por un tema hasta de neutralidad e imparcialidad, creo que sí es importante que sea un auditor externo que se dedique a ese tipo de verificaciones. Sí tiene que hacer un reporte de información para tener al día y en orden la información contable y fiscal. Esto como un pilar básico. La toma de decisiones, híjole, qué complicado es, ¿no? Y nosotros como seres humanos, como empresarios, como profesionistas, como trabajadores, ahora sí, cuando cumplimos algún rol o algún papel en la sociedad, el tema de la toma de decisiones creo que es el más desgastante a lo largo de nuestra vida. Hay decisiones simples, pero también hay decisiones muy complejas. Pero ¿cuál es la característica de esta toma de decisiones? Pues básicamente decidir escoger la mejor opción, que es primero, obviamente, para escoger la primera opción necesito identificar el problema, analizar las alternativas y aplicar la más adecuada. Pero para esto, repito, la palabra conocimiento. La palabra conocimiento es la que nos va a empoderar para la hora de la toma de decisiones, para no repetir, obviamente, los fracasos del pasado. ¿Qué sucede? Que una toma de decisiones, ahora sí, a la mano, con alguien que conoce tanto el tema de fuera como el tema interno de tu empresa, creo que va a ser más llevadera la situación. Entonces, esta parte también la debe, cuando ofertan un compliance en la materia que sea, esta parte es muy importante, que vaya de la mano al momento de la toma de decisiones. La planificación, pues básicamente en esta parte es muy importante porque les decía, el compliance fiscal quizá pudiéramos decir que empieza a ser nuevo, pero el compliance ya existía y existía en otras materias. Inclusive nuestra legislación penal en México, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla la responsabilidad y la comisión de delitos en personas morales, pero contempla que también pueden atenuarse hasta en una cuarta parte si con anterioridad al hecho que se imputa contaban con un órgano de control permanente, es decir, interno, encargado obviamente de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para dar seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva. Entonces, esto es precisamente el área, la parte de planificación es la que me va a permitir, por ende, prever cuestiones no solo de índole administrativo, sino también de índole penal. Políticas, manuales, políticas, reglas, decretos internos, circulares, vamos a llamarle así. También, pues esa parte es muy importante, forman parte del todo el compliance que se debe ofertar al empresario para tener debidamente los procedimientos y controles adecuados a la realidad, a lo que sucede en la logística del negocio. Y la actualización no es más que el tema de capacitación, es un programa también de prevención, se entiende como un elemento vivo, que siempre el riesgo está constante, entonces la actualización nos permite renovar aspectos en los que si antes no lo hacía, pues ahora ya está. Y ahora inclusive yo creo que es una parte que nos toca en todos los ámbitos. Como pequeña anécdota, cuando llegué a la delegación Aguascalientes, pues básicamente la cuestión, no sé, muchos compañeros me decían, es que vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro. Y les decía, no, es que lo que ya se hace bien, no hay necesidad de cambiarlo. Más bien, donde tengamos áreas de oportunidades, es donde nos vamos a permitir lograr esa actualización y quizá modificarlo, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Beneficios, como ya los decía, conocer la situación de riesgo de mi empresa, beneficios financieros. Fíjense que hay una historia que la verdad a mí pues sí me dejó pensando, me dejó reflexionando acerca de un contribuyente justamente aquí en la zona del Bajío, en donde el contribuyente en algún momento le él lo tenían caracterizado como si fuera un Edo, porque en algún momento le habían vendido
es decir, le habían emitido facturas por una empresa que ya estaba colocada como empresa que simulaba operaciones, es decir, una EFOS, y por ende, no sé, a lo mejor ni siquiera eran muchas facturas, vamos a ponerle, eran como 12 facturas que se habían expedido alrededor de 2 ejercicios fiscales, en donde la autoridad decía, es que esas facturas fueron expedidas por una empresa que pues prácticamente para nosotros no acreditó que existan sus operaciones y por ende te voy a echar abajo esas facturas que tú le compraste, ¿no? La empresa decía, es que yo realmente no compré la factura, o sea, realmente sí compré el producto porque ellos me vendían una refacción mecánica industrial para autos. Era una empresa que se dedicaba a cierto ensamblaje automotriz. El tema era que, pues básicamente la empresa decía, pues yo sí necesito esta pieza. Lo de menos al momento de analizar su situación interna fueron esas 12 facturas. Cuando preguntamos acerca de la pieza que efectivamente se había facturado y por ende la empresa E2 había comprado, preguntamos pues o sea, nada más por una mera curiosidad. Cuando lo analizan, van y le preguntan a un ingeniero de otra área que no era la área administrativa y el ingeniero dice, esa pieza hace mucho que ya no se usa. Ya no se usa porque precisamente las piezas que ya nos vienen parcialmente ensambladas, pues ya vienen añadidas otro tipo de piezas que cumplen con la misma función que hacía esa pieza industrial. Entonces, no sé por qué motivo ustedes seguían comprando esta pieza o esta refacción. Al final de cuentas, cuando analizaron, se dieron cuenta que era un fraude interno dentro del área administrativa y básicamente pues estaban simulando efectivamente una compra-venta de piezas industriales que ya no eran necesarias para el ensamblaje de los autos. Entonces, a lo que voy con esta pequeña anécdota es que precisamente a veces los beneficios más grandes no precisamente son fiscales, sino los beneficios financieros de tener una adecuada administración interna dentro de tus empresas. Otra parte importante para el compliance, pues obviamente es limitar la responsabilidad penal de la empresa, que ya comentamos, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla ese atenuante cuando tú cuentas con un órgano de control, ya sea interno o externo, y pues básicamente es una forma de tener certeza. Ahora, ya que hablamos un poquito acerca del compliance, del e-commerce y de las diferentes modalidades, la pregunta que yo les haría o que yo me haría como empresario es ¿cómo funciona mi empresa por la vía electrónica? Mi empresa es totalmente digital, mi empresa es mixta, mi empresa apenas va entrando a un tema digital. ¿Por qué? Porque es muy importante hablar de la infraestructura y la capacidad que el contribuyente tiene que acreditar al momento de que la autoridad pudiera detectar una posible inexistencia de operaciones. Vamos a hablar y vamos a ponernos en contexto como si el SAT todavía no me estuviera controvirtiendo o no me estuviera ahora sí que negando que mis operaciones existen. Vamos a hablar que yo quiero prevenirlo, que yo quiero prevenir no caer como una EFOS o como una E2. Entonces, me puedo hacer diferentes preguntas internas. ¿Tengo trabajadores? ¿Sí o no? Si tengo trabajadores, ¿realizo contrato con ellos? ¿Sí o no? A veces muchos me dicen, pues es que la verdad mis trabajadores pues son población flotante, no se quedan, son muy movibles, un día, una semana tengo unos, un mes tengo otros, quizá no valga la pena realizar un contrato. Efectivamente se entiende, nadie está obligado a lo imposible y ahora sí que las leyes o la forma de acreditar la existencia de mis operaciones tiene que adaptarse a mi modelo de negocios, no yo a la legislación existente. Sin embargo, sí hay maneras de prevenirlo. Otra cosa importante es cómo hago, a lo mejor no hago contrato, pero cómo hago la supervisión del trabajo de mis empleados. Si no tengo trabajadores, entonces, ¿cómo realizo la operación y la logística de mi negocio? Ahora, ¿tengo proveedores?
proveedores cautivos, vamos a decirle así, cómo los contacto, cómo realizo las órdenes o pedidos de compra de mercancía o productos, solicito previa cotización, ¿es necesario o no es necesario? ¿Cómo llego a mis clientes? Esta parte, ¿cómo salgo al comercio online? Contrato a lo mejor un servidor, un hosting, no lo contrato, lo hago a través de las plataformas existentes que no me piden más que un contrato de adhesión, pero ojo, existe un registro de eso. ¿Cómo me aseguro que estén satisfechos mis clientes con el producto o servicio? Si no me aseguro de ello, pues para empezar, más que un tema fiscal, quizá hay un tema financiero que estoy perdiendo y que estoy dejando ir. Realizo y tengo inventarios. En caso de que no compro y vendo sobre pedidos, ¿tengo un registro interno de eso? O sea, creo que son todas las preguntas que yo podría hacerme para empezar a prevenir una posible presunción de inexistencia de materialidad o de inexistencia de operaciones. Elementos importantes cuando hago una operación digital. El hosting, por ejemplo, hace rato les decía del tema de un servidor, el hosting, pues me imagino que alguno de ustedes podrá ser más ducho, porque yo no me considero tan ducha en la tecnología, pero quizá tenemos a lo mejor entre nosotros un ingeniero y pues no me va a dejar mentir. A veces hay ahora sí que operaciones comerciales que salen en línea y donde necesariamente quizá lo mejor sería contratar ese hosting. Entiendo que hay hosting gratuitos, pero ahora sí que el tema del hosting, ¿qué es un hosting? Es la presentación donde una empresa ofrece a su cliente un espacio físico dentro de un ordenador o un servidor. A lo mejor si mis operaciones en línea son muchas, me convendría precisamente contratar ese espacio en el mundo digital, este servidor, para que almacene desde su website todo. Y esta página, pues precisamente uno de los beneficios que me da el hacer esta contratación es estar siempre online. Cuando, por ejemplo, te ofrecen una cuenta de hosting, pues también te están ofreciendo una pequeña parte del gigantesco espacio en el disco duro, porque también la mayoría de los hosting, y si estoy mal, por favor que alguien me corrija, pues son compartidos. Entonces, a lo mejor quizá como empresario en el mundo digital, podría dar un paso más y hacer esta contratación. Entonces, la manera en la que yo voy a revisar en mi esquema de contratación o de pacto con el que me ofrece el hosting, pudiera ser una manera de resguardar ahora sí que este pacto o este contrato, vamos a decirle, porque no siempre se hacen contratos formales. Muchas veces, inclusive cuando entras a una plataforma digital, a un Airbnb, lo que sea, son contratos de adhesión en donde tú nada más le das a aceptar los términos y condiciones y a partir de ahí empieza esa transacción. La web, le decíamos, la web es un centro neurálgico de las operaciones, pero hace rato les comentaba la atención a cliente. Esto ha dado la pauta, inclusive para muchos contribuyentes que han tenido el problema de inexistencia de operaciones, esa atención al cliente, esa base de datos que hacen de sus clientes sobre si están satisfechos con el bien o el servicio, si volverían a contratarlos, si volverían a comprar con ellos. Esta parte ha sido muy importante inclusive para probar que efectivamente esas operaciones existieron, esas facturas no son simuladas, vamos a decirle así, porque su contenido fue real. Y otro tema, pues, es renovarme. Hace rato comentábamos que era muy importante la capacitación, pues también como empresario me tengo que renovar y actualizarme, ¿no? Otro tema importante, muy, muy importante. Aquí vemos una paleta de colores. Pues precisamente eso es la importancia no solo de la materialidad o el tema de existencia de operaciones, sino el orden de mis ideas y de mi logística empresarial. Es una paleta de colores impresionante porque yo siempre les digo a los contribuyentes, tú sabes perfectamente cómo operas, tú sabes cómo se maneja tu negocio, tú sabes perfectamente en qué casos inclusive vale la pena expedir una factura si no te la piden o
vale la pena, pues a lo mejor si no te piden la factura expresamente, hacerla de manera global. ¿Tú sabes en qué momento pedir una cotización debidamente, ahora sí con el sellito y con esas características formales, se me fue la marca de agua, quizá? Tú sabes en qué momento, porque tú conoces a tus clientes, tú conoces a tus operadores. Para la imaginación el cielo es el límite. Y aquí lo que yo te puedo presentar es una paleta de colores, comprobantes fiscales. Sí, normalmente vienen y te dicen, aquí tengo el comprobante fiscal, el aviso, mis declaraciones en forma o en tiempo, vamos a llamarle así. Pero ni siquiera a veces se da cuenta que tiene en el tema de compra y venta especificaciones, correos o comunicaciones electrónicas con los mismos clientes, con los proveedores, a veces inclusive quizá reglamentos y políticas, a veces ni siquiera propios, sino de algún proveedor, reportes, planos, productos, páginas web, ya los dijimos. Estados de cuenta, pues sí, estados de cuenta y estados financieros que quizá pudieran formar parte de la contabilidad, pero también tienen, de repente ni se dan cuenta, tienen sistemas integrados, revisan ciertos procesos, organizan estructuras, entrenan a su propio personal, evalúan a su personal, tienen a veces listas de asistencia o trabajos, viáticos para cursos, no sé, son muchísimos. El tema aquí es que precisamente es a partir de cómo trabajo, porque a lo mejor mi empresa es muy chiquita y no llego ni siquiera a la obligación de contar con un personal. Quizá acabo de poner mi agencia de viajes y trabajo con mi esposo o mi esposa y pues nosotros somos nuestros propios empleadores. Aún así, quizá pudiéramos tener cotizaciones, quizá pudiéramos tener correos, quizá pudiéramos tener una base de datos de información de clientes. Entonces, realmente no es solo sobre lo que yo trabajo, sino también, obviamente, lo que pudiera implementar. Entonces, una vez que tenemos también esta anticipación, no podemos dejar de hablar del tema de la idoneidad del domicilio fiscal. Nos hemos topado varias veces y hemos tenido varios casos en donde pues, el empresario, el contribuyente trabaja desde su casa habitación, ¿no? Es muy común. Sí tengo que decirles que cuando son personas morales, pues la verdad es que ahí sí está muy difícil que la autoridad quiera aceptar una casa habitación por en a lo mejor un domicilio fiscal de personas físicas, ¿no? Vamos a llamarle así. Sí hemos tenido algunos casos en donde la situación sale, pero es porque la empresa ya está en sus últimas, ya está muriendo y quieren liquidarse y pues no de nada les sirve pagar un local o arrendar un lugar especial si precisamente la empresa ya no genera ingresos. Pero si soy una persona física, sí, efectivamente debo tener en cuenta también esta parte. Debo tener en cuenta que la actividad empresarial pues es donde está el principal asiento de mis negocios y donde se toman las decisiones de mis negocios. Si no tengo una actividad empresarial, pues el artículo 10 del código que tenemos en pantalla dice que el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Y pues obviamente en el caso de que la persona no realice ninguno de las actividades como esta empresarial o no tenga algún desempeño tangible de mis actividades, pues también sí puede ser en mi casa habitación, un asalariado. De hecho, tuvimos un caso que a mí me marcó muchísimo, que fue en Quintana Roo, en donde era un señor que se dedicaba a la tala y transformación de maderas propias, endémicas de la zona, allá en la selva maya. El contribuyente pues sí tenía cierta actividad, ciertas utilidades interesantes, obviamente eran temporadas altas, temporadas bajas, pero pues su domicilio fiscal era una persona física, estaba en su casa habitación y en un poblado que llamado Nocvé de Quintana Roo, un poblado muy pequeñito. De hecho la factura decía domicilio conocido, Nocvé, número X, ¿no? Es una nomenclatura muy corta para la descripción de su domicilio fiscal. Sin embargo,
algo muy cierto es que al momento que quiso hacer una exportación de unas muestras de madera para que sean, porque por ahí unos empresarios de una marca de autos muy conocida, alemana, le gustó la madera que hacía precisamente para adecuarla a los tableros de los vehículos premium, pues le dijo, mándame unas muestras de la madera para que precisamente yo lo decida con mi consejo de sociedad y podamos ver si te compramos, pero en grandes cantidades. Desafortunadamente, cuando el empresario, el señor, no recuerdo en este momento su nombre, hace la exportación, le embargan el producto precisamente porque cuando la autoridad vio la factura, vio una nomenclatura muy cortita, domicilio conocido número 2, no B. Entonces dijo, este domicilio fiscal está mal. Fueron a hacer la revisión, efectivamente se constataron que si bien a él no lo encontraron porque siempre estaba trabajando, sí le pudieron dar referencias del domicilio fiscal. Entonces es muy importante que si yo sé que voy a poner de conformidad con el artículo 10 como persona física, mi domicilio fiscal en donde normalmente habito, pues es muy importante que pues esté consciente de eso y que además el día que la autoridad fiscal haga una verificación y pueda pedir, ahora sí, semblanza mía, pueda pedir información mía, exista alguien que le pudiera dar esa información. Porque pues obviamente no estás obligado a atender todo ese tipo de verificaciones de manera personal o de manera directa, ¿no? Pero sí es muy importante saber que no estoy limitado, el código no me limita siempre y cuando, pues obviamente coincida con mi esquema de negocios. No voy a decir, por ejemplo, tengo una constructora, facturo millones de pesos al mes o al año y pues resulta que cuando van a verme mi domicilio fiscal, pues no hay nadie, ¿no? O es un domicilio virtual en donde hay una división y uno A, B. La verdad es que esa parte creo que ya ha sido muy superada por las autoridades fiscales y se conocen ese tipo de trampas. No digo que no pudiera ser, todo repito, que dependerá también del modelo de negocios del empresario, pero es muy importante tener en cuenta el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. La importancia de los conectores, pues básicamente en el tema de los conectores o como les digo a los contribuyentes siempre llegan con un tema cuando llegan con un tema de presunción de inexistencia de operaciones, me dicen, es que si adquirí la máquina o si adquirí X producto o servicio, aquí está mi factura, aquí está la forma de pago, aquí está el estado de cuenta. Entonces, la pregunta que yo siempre les hago, y créanme que no es por un tema de ser invasiva, sino para tener todo el mapa mental en mi cabeza, es ¿y cómo te la entregaron? ¿Quién te conoces? ¿Quién te la entregó? A lo mejor no es tanto como que lo conozcas o conozcas su nombre, sino sabes de parte de qué empresa, fue a través de un mediador quien te la entregó, levantaste alguna documentación o acuse de entrega. ¿Cómo se dio esta pequeñísima logística o trazabilidad? Entonces, en el tema, por ejemplo, llegan y dicen, es que sí contraté al proveedor, aquí está el trabajo que realizaron, tengo el contrato y existe la factura. Está bien, eso está perfecto, pero ¿qué otros medios utilizaste para medir ese servicio, para calificar el servicio que te proporcionaron o el que proporcionaste a tu consumidor? Hay muchas empresas que ya empiezan a levantar cuestionarios de servicios con nombres individualizados. En algún momento también atendimos a una empresa que mandaba a importación de Swarovskis. El tema del Swarovski es que también al momento que lo traían de ese otro país, traían otras figurillas ornamentales. Entonces la pedía, pero quien recibía la mercancía y lo trasladaba hasta la puerta de Plaza La Isla en Cancún, pues era otro proveedor, un externo. Entonces solo se la entregaban y ya. El tema fue que, oye, ¿y cómo? Porque me decía, es que yo tengo que contratar un externo porque la mercancía que yo manejo es muy delicada y necesita un trabajo especializado al momento de maniobrarla. Entonces, ok, pero ¿qué
¿de qué manera tú hiciste ese contrato? No, pues resulta que sí tenía muchísimas órdenes de entrega, inclusive al momento de que iban sacando pieza por pieza, se encargaban, el proveedor se encargaba de hacer un checklist de la situación física que tenía la figurilla o la mercancía, y entonces si venía toda en perfectas condiciones, porque también uno de los plus o del valor agregado que tenía ese proveedor era que tenía un seguro en contra de cualquier daño. Entonces, pues, todas y cada una levantaba un checklist y ese checklist se le proporcionó al contribuyente, y básicamente fue ahí una manera de demostrar que efectivamente, sí, si bien el proveedor era un EFO, lo cierto es que el servicio que le proporcionó a ese contribuyente específicamente de Plaza La Isla, sí existió el servicio, ¿no? Bueno, aquí no es un tema netamente digital, pero es un ejemplo ahora sí, de demostrar la trazabilidad o la logística. Ahora, si yo me voy a un tema digital, por ejemplo, si por mucho o poco que sea mi tema digital, o a lo mejor si mi empresa es mixta o estoy iniciando con la situación en línea, supongamos que compro algún producto. Aquí dice venta de equipos de oficina, construcción, suministro, el que tú quieras. Imagínate el que tú quieras. Vamos a imaginar un seguro, un seguro que necesito adquirir por X motivo. Entonces, ¿cómo empieza esa trazabilidad? ¿Cómo empieza esa historia de la adquisición de mi producto? Pues obviamente tiene que haber una manifestación externa del que quiere comprar, ¿no? A través de una solicitud, un pedimento, una requisición. No necesariamente tiene que ser un oficio con todas las formalidades. Puede ser una comunicación efectiva, como un WhatsApp. El otro día una secretaria de acuerdos del tribunal decía, nunca, para el tema de operación o existencia y materialidad de operaciones, nunca nos han exhibido en certificaciones de pantallas o conversaciones de WhatsApp. Y la verdad es que hoy en día los WhatsApp están a la orden del día. Nosotros inclusive para dar pláticas o para atender a un contribuyente, a veces es muchísimo más fácil hacerlo por WhatsApp que una llamada, porque a veces estás en otras cosas y con el WhatsApp estás ahí solucionando la situación. Entonces sí tiene que haber algún canal de entrada. A veces se pide cotización en línea de cierto producto, de cierta mercancía. Entonces, normalmente, y si no lo hacen, yo les recomiendo que lo empiecen a pedir, aunque sea un correíto con la cotización o el presupuesto estimado. Y obviamente al momento que se pide, se hace la orden, al momento en que se entrega el producto o el servicio, también es muy importante este acuse de entrega-recepción de ambas partes, para seguridad de ambas partes. Inclusive, para el tema de los correos electrónicos, la verdad es que ha sido una herramienta magnífica, porque no solo para un tema de negocios o empresarial, si el día de mañana, y esto se los dejo como tip, si el día de mañana yo a mi hermana, a mi tío, a mi primo, a quien sea, le presto una cantidad importante de dinero, vamos a poner, le presté, no sé, 60,000 pesos, 80,000, 120,000 pesos, le presté una cantidad importante de dinero y me la regresa, no siempre me la tiene que regresar con intereses, a veces entre familiares, amigos, pues prestamos y no necesariamente con intereses. Me la regresa, pues si me la regresa en efectivo no hay gran problema, ¿no? Pero si me la regresa por transferencia o me lo deposita a mi cuenta, ¿de qué manera el día que la autoridad me fiscalice, de qué manera yo puedo comprobar que ese dinero no es un ingreso y que efectivamente es una devolución de un préstamo que yo hice y no está grabado de impuestos sobre la renta? ¿De qué manera? Pues un tip muy, muy interesante es que precisamente les pidan a la persona que le regresó el dinero que les manden un correo electrónico. Les manden en atención al préstamo que me hiciste en fecha tal, el día de ayer te lo regresé, aquí está la ficha de depósito o este es el número de folio o de serie, te lo regresé en tal cantidad o de manera parcial, esto para que tengas, se haga de tu conocimiento. Ese correo electrónico yo lo imprimo, lo guardo o hago lo que quiera, pero lo dejo en mi acervo
administrativo. Entonces, ese es un tip muy importante porque sí nos han llegado contribuyentes en donde tienen situaciones similares con un tema de carta de invitación porque les están presumiendo ingresos que son regresos de préstamos y a lo mejor sí no son cantidades o son cantidades prestadas entre particulares que no requieren una gran, ahora sí, formalización, podemos utilizar la ventaja del correo electrónico. Por ejemplo, este fue un tema que tuvimos una empresa que trabaja en el tema de marketing digital, perdón. Era una empresa relativamente nueva porque pues eran diseñadores gráficos casi recién egresados de la universidad. Se aliaron, se unieron con otros compañeros arquitectos y hicieron un despacho. El despacho estaba dividido. Para ahorrarse en el tema de la renta, lo que hacían era la mitad la dividieron en tabla roca y dividieron en interior A e interior B. Interior A era de los diseñadores gráficos, interior B era de los arquitectos. Hay que partir de la base que efectivamente son empresas que sí existían y que no eran simuladas, ¿no? Entonces aquí pues sí tenían el domicilio fiscal compartido. La autoridad cuando fue a hacer la verificación en el domicilio fiscal dijo, no, aquí me atendió otro, es más, me atendió un arquitecto que forma parte de una razón social diferente, entonces tú ni siquiera estabas en el domicilio en donde te fui a buscar. Ahí hubo una mala comunicación con los compañeros arquitectos, pero bueno, tema que se superó posteriormente. Entonces, en ese domicilio se oficializó mediante un contrato de comodato con interés simple, que hicieron entre las partes. Tenían una página web muy activa. Me parece que Perla Borjas levantó la mano. No sé si quisieras hacer la pregunta. Me imagino que tiene que ver con el tema que estamos hablando justamente ahorita en esta diapositiva. Si quieres, delegada, lo dejamos al final y al final concentramos todas las preguntas. Ok, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a continuar con estos diseñadores gráficos. Ellos tenían una página web muy activa, muchísimas visitas, comentarios, sugerencias, calificaciones que tenían, obviamente, en atención al buen hosting o servidor que habían contratado. Tenían inclusive una certificación de Google Partners, que es una certificación que se hace y se otorga a las empresas que conocen y dominan muy bien diferentes aplicaciones de Google. Y tenían casi todos los contratos que hacían y los servicios que daban a sus clientes, no hacían contratos, eran muy poquitos, o sea, solo hacían contratos, por ejemplo, cuando le trabajaban uno que otro a gobierno del estado, o ahora sí que a clientes que sí necesitaban cierta formalidad, pero a los demás, pues normalmente eran correos electrónicos, tenían WhatsApp, sí tenían estimaciones, tenían detalles de los servicios, de qué iban a hacer, de qué es lo que querían. A veces si quieres que te diseñen un logo, a veces los clientes son muy exquisitos porque estamos hablando del logo que va a representar a tu empresa. Entonces tenían ciertas especificaciones. Todo eso lo iban almacenando en una carpeta en donde pues prácticamente le abrían un expediente a cada cliente, muy listos y muy ordenados. Tenían, por ejemplo, las entregas que hacían, si mandaban a diseñar tazas con ciertos logos, hacían la entrega y acusaban de orden de entrega y recepción. Pues también exhibieron contratos, órdenes de encargo, presupuestos de gastos, cotizaciones. Todo esto sirvió para decirle al SAT, sí estoy funcionando, no funciono quizá de la manera oficial en la que tú propiamente ahorita imaginas que debe ser una empresa grande de marketing, pero hablando de mi tamaño, no facturo grandes cantidades de dinero como otras, pero pues mis utilidades sí tienen cierta armonía con la información que te estoy entregando, y precisamente fue una empresa pues que se pudo salvar en el tema de inexistencia de operaciones. Ahora, hablando de todo este tema importante, porque ya vamos a hacer un poquito de énfasis acerca de esa prueba digital. Fíjense que el tema de la prueba digital ha sido,
viene siendo, no es nuevo, de hecho los que lanzaron el tema inclusive con la corte y ciertos criterios que se fueron lanzando en el mundo judicial, sí se hicieron, pero como antecedentes de estos dichosos contratos de adhesión que decíamos, en donde pues aquí hay un antecedente con la ley de servicios financieros y todo eso, pero en materia fiscal empieza a verse un poquito cada vez más cerca, cada vez más cerca. Entonces, pues para empezar, vamos a hablar de la prueba digital, que es toda aquella información digital que acredita la realidad de un hecho. ¿Para qué me sirve una prueba? Pues para acreditar un hecho, algo que sucedió y que fue cierto. Entonces, hablando de este mundo, es muy importante que toda esta información que yo a través de mi compliance quizá que adquirí, que contraté, o de mi propia administración interna, yo fui, en algún momento, este orden de ideas, este orden de documentos, este orden de hechos que fueron, ahora sí que fueron documentados, pues me pueden servir en algún momento como aportación de una prueba electrónica. Les decía, comentarios en redes sociales, grabaciones de videovigilancia. Ahora la verdad es que creo que a cualquier lado en donde salimos, vamos, ya hasta tenemos que andar con cuidado porque no sabemos en qué momento nos van a grabar o si nos estacionamos en algún lugar que no debíamos, ya nos grabaron, ahora sí que ya giraron nuestro nombre en nuestras placas. Todo eso, mensajería instantánea, emails, pueden servir precisamente como una prueba electrónica. ¿Cuál es la importancia de esa prueba electrónica que yo puedo reunir a lo largo de mi carrera empresarial o de mi vida inclusive privada como profesionista? Pues obviamente para que tenga esa eficacia probatoria y que el juez no la desestime o inclusive la autoridad, deben haber 3 características importantes. Ahí dice 2, pero son 3. La autenticidad es del origen, es decir, que el autor sea real. La integridad del contenido, que los datos no hayan sido alterados, porque una de las, ahora sí que del talón de Aquiles de esa prueba digital es precisamente que muchas veces han ofrecido pruebas digitales que son alteradas o videos que no son reales, que ya saben, el uso del Photoshop o no sé cómo llamarle esos programas que alteran ciertos contenidos, pues también el juez lo debe tener en cuenta. Por ende, la integridad en el contenido tiene que estar genuina. Y la licitud, ese es otro acto muy, muy importante. ¿Por qué? Pero puedo decir, oye, pero toda mi prueba es lícita a menos que se demuestre lo contrario. Sí, es cierto, pero ¿cuál es la importancia de la licitud? Pues para eso tengo que explicar la ilicitud de una prueba digital. Pues es toda aquella prueba que para su obtención se hayan violado derechos fundamentales o garantías. Por ejemplo, coacción al momento de obtenerla, o un video en donde se advierta que yo que estoy almacenando este tipo de información, esté coaccionando, esté siendo algún acto ilícito, pues básicamente ahí la prueba perdería cierta eficacia, ¿no? ¿Por qué? Porque para obtenerla, pues transgredí alguna norma o caí en algún ilícito. Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte. Si surgen sospechas sobre la autenticidad o integridad de los datos y de esa prueba, sí es probable, obviamente, que el juez, que el magistrado termine desestimando la eficacia de la prueba. Por ende, existen ciertas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas que me ayudarían a darle eficacia a mi prueba electrónica? La firma electrónica avanzada, los hechos notorios, obviamente, si es alguna prueba que viene o que tiene su origen o alguna correlación con un reglamento, con un contrato colectivo de trabajo que ha sido publicado en el DOF o que está en ciertas páginas oficiales, la importancia del hecho notorio es que son hechos de conocimiento público. O también puedo usar la NOM. Ahorita vamos a hablar un poquito de la NOM porque está muy interesante, pero fíjense qué interesante, la firma electrónica avanzada.
Inclusive hace esta semana, la semana pasada, a finales de la semana pasada, nos llegó a Prodecon una consulta en donde el contribuyente nos hace un planteamiento muy interesante porque nos pregunta si de conformidad con el artículo 17D del Código Fiscal de la Federación puede utilizar la firma electrónica avanzada para darle cierta certificación, eficacia y fecha cierta a sus documentos privados. No tenemos una respuesta en este momento, apenas se acaba de emitir el acuerdo de erradicación, pero sí tengo que decirles que ya nos estamos dando un clavado justamente a la ley de firma electrónica avanzada que fue promulgada en el 2012 por el entonces expresidente Felipe Calderón, en donde precisamente esta ley súper interesante que consta de muy poquitos artículos, dice que surge para homologar justamente las firmas de electrónicas avanzadas reguladas por otros ordenamientos legales, porque la Secretaría de Economía y el SAT son autoridades competentes para proporcionar o dar la posibilidad de certificadores o dar esta firma electrónica avanzada. Entonces, esta misma ley de la FIEL, vamos a llamarle así, en su artículo, me parece que es el 23, precisamente refiere que las autoridades certificadoras, si bien pueden ser la Secretaría de Economía para el tema de actos de comercio y registro en el comercio electrónico, también puede ser el SAT. Entonces me parece muy, muy interesante el planteamiento del contribuyente porque me dice, si yo en este momento no tengo una firma electrónica avanzada que me haya expedido la Secretaría de Economía, pero casi todos los contribuyentes estamos obligados a tener FIEL, ¿puedo utilizar mi FIEL para certificar mis actos internos? Vamos a ver ahora sí que se desenmaraña con este tipo de planteamientos. Pero pues básicamente esta firma electrónica avanzada, sí, nosotros como Prodecon creemos que para los actos tributarios o los actos que tienen que ver con temas de contribuyente, temas de impuestos, creemos que sí pudiera ser un tema de darle fecha cierta a los actos que el contribuyente está ejerciendo. Y ahorita vamos a hablar de la importancia de la fecha cierta. Es que quiero compartirles todo esto porque al final de cuentas, ¿de qué me sirve saber si la prueba digital o mi correcta administración interna empresarial ha sido ideal si al final de cuentas me las pueden desestimar por un tema netamente jurídico, ¿no? Entonces, hace rato les decía, otra manera de dar esa certeza o eficacia plena a las pruebas, fíjense que en el 2017 surge la Secretaría de Economía publica esta norma oficial mexicana, la NOM 151-2016. Esta NOM, precisamente su objetivo es prever la posibilidad de que representaciones impresas de documentos o digitales puedan ser ahora sí que certificadas en un soporte físico y almacenadas, es decir, para que puedan ser conservadas por medios electrónicos con idéntico valor probatorio. Es decir, son pruebas que pese a ser digitales, quizá ahí ya el juez o la autoridad no me las podría desestimar tan fácil porque ya han sido certificadas por medio de esta NOM. Abre justamente la posibilidad a la conservación de archivos de audio, de videos, copias digitales de documentos en soporte papel de forma legal. Por ejemplo, vamos a decirlo así, ahora sí, dan fe de lo precisamente sucedido en videos o en audios por, obviamente, certificadores legalmente autorizados por la Secretaría de Economía. Y ahí les va un ejemplo. Hace rato se acuerdan que les comentaba precisamente de una empresa que teníamos en donde importaba Swarovski y ciertas estatuillas ornamentales de Suecia, me parece. Entonces, esta empresa, me acuerdo que cuando llegó estaba muy molesto el dueño porque dice, híjole, es que de verdad no es posible que me encuentre con esto, porque aparte estamos hablando de operaciones que se dieron en el 2013. Entonces, yo no, cuando me iba y mi proveedor que contraté
cuando iba y me entregaba el producto, pues yo no sacaba una videocámara y no le pedía su identificación. La próxima quizá decía, voy a sacar una videocámara para que amiga, mira aquí me están entregando el producto, son las 6 de la mañana del día 3 de agosto del 2016 y me están entregando el producto, le voy a pedir que saque su identificación y que para probar que efectivamente lo recibí y que no fue una operación inexistente, pese que ahí estaban las estatuillas o las facturas de que en algún momento se vendieron. Y yo decía, sí, o sea, llegan al extremo de pensar esas cosas, pero de cualquier manera, si el contribuyente lo hubiera hecho, de nada le hubiera servido, porque era un video grabado digital entre partes internas individualizadas y no había un certificador. Pero ahora vamos a pensarlo que con la existencia de la norma yo pudiera grabar algún tipo de acto o hecho similar, pues eso ya lo puedo certificar a través de esa norma y se le puede dar justamente esa eficacia plena al acto que pretendo probar. Entonces, esta parte para mí fue muy importante comentárselas porque precisamente creo que es una herramienta jurídica que está al alcance de los gobernados que precisamente pudiera servirnos en algún momento, sobre todo hablando de operaciones importantes. Por último, pruebas que pueden ser autenticadas por medio de la pericial informática o que pudieran inclusive ser certificadas a través de la NOM 151, pues tenemos correos electrónicos, agendas electrónicas, mensajes de texto, grabaciones de voz, nóminas digitales, pagos a través de algún medio electrónico, plataforma digital. Y esta parte que les comparto en otra diapositiva, pues precisamente es acerca de algunos pronunciamientos que ha hecho el Poder Judicial en tesis aisladas acerca de esa comunicación electrónica, porque vean, es muy fácil desestimar esa comunicación electrónica partiendo de la presunción de que, pues quién sabe si está alterada, ¿no? Pero como dice esta última parte de la tesis aislada, dice, documentos y correos electrónicos, su valoración en materia mercantil, pues para que tenga cierta eficacia es que reúnan los requisitos de fiabilidad, que incluyan la firma electrónica avanzada. En ese entonces, me parece que en ese momento cuando surgió esta tesis, que fue en el 2012, no estaba la NOM surge en el 2017, pero ya podemos prever que si es algún tipo de información o hecho que se dio a través de alguna plataforma o de manera digital, de forma intangible, pues además de tener la oportunidad de incluirle la firma electrónica avanzada, podría también yo introducir el tema de la NOM para que se aplique el criterio equivalente funcional a los documentos en papel. Fíjense qué tan cerrados todavía estamos en el mundo jurídico, hablando, pues vamos a decirle así, hasta ese momento en el Poder Judicial, porque decía, para mí, y básicamente cómo se reducía esta tesis aislada, decía, para mí un documento en papel tiene posiblemente mayor prueba que un documento digital, pero si tiene alguna firma electrónica avanzada, este documento que me están presentando de manera digital en su versión impresa, pues lo podría equiparar a la funcionalidad en papel y por ende aumentarle su eficacia. Yo la verdad es que no coincido porque a veces también los documentos en papel pueden ser fabricables, pero bueno, ahora sí que son decisiones a veces de ciertos tribunales. Y por último, les hablaba mucho del tema de la fecha cierta. Para mí era muy importante comentarles en este momento, en esta exposición, la importancia de la fecha cierta, porque hasta hace poco, el año pasado, a finales del 2019, surgió esta tesis, la tesis de jurisprudencia 161-2019, en donde precisamente nos vino a dar un vuelco al mundo jurídico y sobre todo en materia fiscal, porque derivó de una contradicción de tesis, es decir, de resoluciones judiciales en donde habían tesis aisladas que se contradecían y pues se pondera un criterio y surge la jurisprudencia, es decir, lo que los jueces o los tribunales están obligados a aplicar a partir de este año. Esta tesis fue publicada el 10 de enero del 2020 de este año en el Semanario Judicial de la Federación y nada más les voy a leer su rubro. Dice, documentos privados.
deben cumplir con el requisito de fecha cierta tratándose del ejercicio de facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. Ahorita les voy a decir por qué nos dio un vuelco en el mundo fiscal cuando leímos esta jurisprudencia, porque hasta ese entonces había una tesis en que justamente chocaron, una tesis que decía que para el tema de facultades de comprobación no era necesario que los contratos cumplieran con el requisito de fecha cierta. ¿A qué se refieren con el requisito de fecha cierta? Pues, como lo dice, que los documentos que se contrataron entre partes privadas, ya sea que se hayan inscrito en el registro público de la propiedad, que se presenten ante un fedatario, es decir, un corredor público o un notario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Nosotros, inclusive como Prodecon, habíamos sostenido antes de la tesis que en materia fiscal las autoridades fiscales no están obligados a exigirle al contribuyente que sus contratos hayan sido pues básicamente certificados o pasados ante la fe de un notario público o hayan estado inscritos en el registro público de la propiedad o todo ese tema por una cuestión muy sencilla. Tal como decía la otra tesis que compartía Prodecon en cuanto a su criterio, decía, pues es que son cuestiones que se dan entre particulares, en donde el fisco en ningún momento intervino. Entonces, si así sucedió, ¿tú por qué tendrías que controvertir o poner en duda el contenido? Porque fue un pacto, ahora sí que de acuerdo al criterio o a la doctrina de las obligaciones, se perfeccionó el contrato porque hubo voluntad entre las partes y se cumplieron con todos los requisitos esenciales. Sin embargo, esta jurisprudencia, pues obviamente nos dejó con un sabor de boca, pues lamentable, porque a partir de ese entonces, pues obviamente las autoridades lo empezarían a solicitar. Sin embargo, nos percatamos que de acuerdo a la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte, pues la verdad es que no tendría por qué aplicarse de manera tajante. Pero ¿qué es lo que resolvió y por qué dijo la segunda sala con esta jurisprudencia que los documentos privados, hablando de facultades de comprobación ante las autoridades fiscales, deben cumplir con alguno de estos tres requisitos para tener fecha cierta? Porque pues dice, los actos jurídicos o traslativos de dominio o contratos que se consignan en el documento son elaborados únicamente por las partes que intervienen y no se puede dar certidumbre de la fecha en que consta el mismo. Con independencia, fíjense, porque la propia ejecutoria de la jurisprudencia lo dice. Dice, con independencia de que el código no lo exija, no conlleva a que tales documentos adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues significaría conferirles valor probatorio pleno, siendo que su naturaleza es un documento privado. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, solo es pleno lo que la autoridad emite porque sus actos ahora sí que se presumen legales, pues lo cierto es que no te lo pido, pero aún así cuando me presentes un documento ahora sí que pasado por algún notario que cumpla con algún requisito de fecha cierta, pues sí es importante. Sí es importante que me lo demuestres tu contribuyente, aunque el código no lo exija. Y que en el ejercicio de facultades de comprobación la autoridad debe constatar la certeza de las operaciones que se lleven a cabo por los contribuyentes y que generen efectos fiscales para que se pueda adminicular. Pero ¿por qué digo que no es tan terrible? Que sí es malo, pero no es tan terrible esta decisión de la Corte. Hubiera sido mejor que no surgiera, pero bueno, ya la tenemos. Entonces, nos dimos cuenta que de conformidad con el Acuerdo General 19-2013 y la jurisprudencia 139 que analiza el contenido del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia pues básicamente tiene que ser obligatoria su aplicación por los operadores de la justicia, pero a partir del día siguiente de la publicación en el semanario judicial, del día hábil siguiente de su publicación en el semanario judicial de la Federación. Es decir, a partir del lunes 13 de enero del 2020, los operadores de justicia
tendrían que sí estar valorando que efectivamente los contratos entre los privados se le haya dado este requisito de fecha cierta, pero obviamente de todas aquellas operaciones que se van a hacer a partir del 13 de enero del 2020. Si me la aplican de forma retroactivamente, pues ahí tendría que pedir que no me la aplican así porque no es correcto de conformidad con esta jurisprudencia. Entonces es muy importante estar atentos. Una pregunta que siempre me hacen, oiga, si me piden un requisito, me empiezan a revisar facultades de comprobación del ejercicio 2017 por operaciones de ese ejercicio del 2017 y me piden el requisito de fecha cierta, ¿me podrían aplicar la jurisprudencia? Lo cierto es que no. Sin embargo, sí tengo que decirles algo. La autoridad de repente te dice, no, yo no estoy aplicando el criterio de la jurisprudencia o de la Suprema Corte. Yo lo estoy pidiendo porque es parte de mi lineamiento interno, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, pues ya hablamos un poquito acerca de la NOM, ya hablamos un poquito acerca del correcto uso de la firma electrónica avanzada, porque inclusive para actos de comercio yo puedo pedir a la Secretaría de Economía que a través de un certificador autorizado me otorguen una fiel para actos de comercio y pues inclusive vamos a analizar si se puede con la firma electrónica avanzada que dispone el Código Fiscal de la Federación, pero específicamente para actos de comercio, la Secretaría de Economía prevé justamente la utilización de la firma electrónica avanzada, con la cual pudiéramos equiparar, a lo mejor no el tema de darle la fecha cierta a mis actos internos o de comercio, pero sí ayudar a que la prueba que voy a exhibir ante las autoridades fiscales tenga eficacia. Y la eficacia es muchísimo, muy importante, tanto como la fecha cierta. Ahora sí que, como les decía el otro día en la anterior plática, la fecha cierta pues no implica que deba llevarse a cabo y aplicarse a rajatabla, pero personalmente si yo voy y hago un contrato y fabrico un contrato, vamos a decirle así, y lo llevo ante notario y lo pago porque el contrato no me va, el notario no me va a preguntar si lo que está pactado en el clausulado de ese contrato es cierto o no. Yo le voy a pagar y él me lo va a certificar. Y puede darse que se fabriquen, pese a que se pueden fabricar pruebas, pese a que tengan fecha cierta. Por eso nosotros como Procuraduría creemos que más allá de la fecha cierta, que es importante por el tema de la jurisprudencia debidamente aplicada, es muchísimo más importante las pruebas adminiculadas, regresando al tema de mi paleta de colores que tengo al momento de implementar mi operación empresarial. Entonces, si yo llevo de la mano la certificación de mis actos de comercio, si llevo la inscripción, ya sea que los quiera llevar ante un notario o ante el registro público, y además tengo otros conectores que enlazan que efectivamente mi operación sucedió, pues ahí atendemos al principio ontológico de la prueba, que lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba. Y yo tengo ya mi paleta de colores debidamente administrada para demostrar que efectivamente mis operaciones son ciertas. La verdad es que es lo que tengo por hoy para ustedes, el día de hoy. Ahora sí que los que tengan preguntas, con toda confianza, si no nos vamos con más dudas, pues nos vamos con más tarea, pero les agradezco mucho. Excelente. Pues Okay. nos vamos, ibas aquí de una vez, Zacatecas, señores. Capital constitutivo por riesgo de trabajo. Híjoles, eso no sé ni con qué se coma, pero se oye que es importante. No, sí sabemos con qué se come y es importante para todos. Entonces, nos vemos en Zacatecas, ¿no, Ildefonso? Así es, nos vemos a Zacatecas. Y es un tema también muy, muy interesante, es el capital constitutivo por riesgo de trabajo, lo que también es algo que batallan mucho las empresas. Pues, Gloria, Paco, a todos los que veo con las cámaras abiertas y Pamela, por mi parte, muchísimas gracias por participar. Y Alfonso. Ok, no, pues muchísimas gracias, Octavio. Licenciada, pues nuevamente muchísimas gracias por la ponencia. Pues nos deja con mucha tarea, muchas cosas que hay que estudiarle, ¿verdad? Porque hay términos y todo eso que se van a estar dando y pues no queda más que agradecer a todos los presentes.